¿Se alcanza a ver mi pantalla, la PPT, la diapositiva? Por favor, confirmen, chicas, chicos. Y se le mira, si se observa ese color. ¿Se observa lo que estoy compartiendo? Sí, sí se color. Ok, ya. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy que corresponde a la semana 14 en cuanto al siguiente tema. Metodología en cuanto a la investigación que estamos realizando, ¿no? Al reporte de investigación. ¿No? Prácticamente aquí vamos a ver las características que debe contar la parte de nuestra metodología al elaborar el informe de reporte de investigación, ¿ya? Para lo cual les voy a mencionar que la metodología debemos recordar que comienza con el tipo de investigación que se ha tratado, el nivel, el de estudio, el diseño de investigación y la muestra. También vamos a ver sobre la parte de la recopilación de datos, ya en investigación experimental. Vamos a pasar. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica, según Alarcón, es un proceso sistemático para predecir, para describir, para explicar y predecir conductas, ¿ya? Usa métodos objetivos, controlados y basados en evidencia. Ya. Básicamente, lo que corresponde a mencionar que la psicología cumple tres funciones para hacer ciencia, ¿no? Describir, establecer las características, orden, clasificación y descripción de los objetos, sujetos y sus procesos, explicar, establece relaciones de causa y efecto, explica el origen y desarrollo, el porqué de los hechos, sus leyes y principios, y predecir, predice y anticipa con respecto a los hechos descritos y explicados. Permite controlar y transformar. Ejemplo, ¿no? Medir cómo la falta de sueño afecta el rendimiento en una tarea cognitiva. ¿Qué es un experimento psicológico? Recordemos que es la manipulación de la variable independiente para observar los efectos de la variable dependiente. En el campo de la psicología está relacionada con el comportamiento humano. Los investigadores en el campo de la psicología manipulan la variable independiente en situaciones controlables y en ambientes naturales que afectan e influyen en la conducta sobre la variable dependiente. Recordemos, la psicología experimental es una corriente de la psicología que estudia los fenómenos psicológicos utilizando una metodología experimental basada en la observación y en la experimentación o comprobación. Garantiza una práctica científica e implica la observación, manipulación, experimentación y registro de las variables que afectan a un sujeto objeto de estudio. Recordemos que tenemos los elementos del método experimental. ¿Cuáles son los elementos del método experimental? Tenemos primero los participantes, ¿no? Tiene que ver con individuos cuyas reacciones o respuestas son observadas en un experimento. Tenemos a la variable independiente, que es la variable que es manipulada para probar sus efectos en las variables dependientes, ¿no? La variable dependiente tenemos que en un experimento, la variable que es medida para ver cómo cambia con las manipulaciones de la variable independiente. Recordemos cómo se estructura el método experimental. En la parte del informe les he mencionado que debe contar con, primero mencionar el diseño experimental. El experimento que se realizó fue un diseño de caso único de tipo AB. Podrían colocar este tipo implica dos fases claramente diferenciadas. La fase A, línea base, que quiere decir la observación del comportamiento sin intervención. La fase B de la intervención, que quiere decir observación del comportamiento tras introducir la variable experimental.
El sujeto experimental fue una rata hembra albina especie Ratus norvegicus cepa Holzmann de 25 días de edad al inicio del estudio, con un peso inicial de 60 a 80 gramos al momento de la adquisición. Durante el proceso experimental, su peso fue monitoreado y controlado en cada etapa, registrándose variaciones relacionadas con las fases de adaptación y condicionamiento hasta alcanzar un peso final de 158,3 gramos. La rata al principio se mostró en un estado de alerta, respiración agitada, se quedaba quieta en un solo lugar observando fijamente un punto. Posteriormente presentó un comportamiento dócil y mostró una rápida adaptación a las actividades, evidenciando características de capacidad de aprendizaje que iba en progreso con los ensayos realizados durante los 2 meses. Eso ya ustedes esa información me tendrían que describir y presentar en su informe. Ojo, esto no se obtiene de una manera sin análisis o simplemente copiando, sino tienen que ustedes utilizar sus propias palabras y presentar con qué animal o sujeto experimental han desarrollado, ¿no? Como vemos en el ejemplo. Luego pasamos a aparatos y materiales. Por ejemplo, las sesiones de experimentación se desarrollaron en un laboratorio, en este caso en el aula de clases de psicología experimental, podría mencionar. El laboratorio universitario, bueno, no contamos con laboratorio para animales propiamente dicho, pero tenemos que hemos adaptado a nuestro animal a un prototipo que nosotros hemos creado. La sesión experimental se realizó en una caja de condicionamiento operante o tal vez en un laberinto de experimental, ¿no? Construida y ahí dan a conocer las características elementales físicas de su laberinto, ¿ya? Procedimiento. En este caso también internamiento del sujeto no van a colocar porque no han internado al animal a un laboratorio. Ya, sí va a haber una adaptación al prototipo, es decir, para que pueda realizar la parte de vinculación, familiarización, luego la línea base que desde luego tienen que colocar y describir los comportamientos observados. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Respiración agitada, indicativa de un estado de activación fisiológica o estrés por la novedad del entorno, exploración del espacio, presión ocasional en la palanca. Todo esto corresponde a la línea base que ustedes tienen que describir gracias a sus registros que han realizado en cada semana. Inmovilidad prolongada y mirada fija hacia un punto específico, levantarse sobre las patas traseras, subirse sobre el comedero y todo lo que han anotado en la línea base. Luego viene el entrenamiento al comedero, si en caso ustedes han entrenado a que pueda reconocer el lugar donde va a recibir la comida, ¿no? Entonces, si lo han considerado esa parte, coloquen el entrenamiento al comedero. Si no, pasen a la fase de condicionamiento operante. Eso sí, eso sí tienen que realizar porque en esta etapa del experimento se implementó un programa, ya sea de razón o de intervalo, ¿no? Y ustedes han ahí seleccionado un programa en el cual van a informar en su informe, valga la redundancia, y me van a dar a conocer cuál es ese programa que han empleado y de qué manera les va a permitir observar o entender qué aprendizaje se ha encontrado con el animal, ¿ya? Luego tenemos, durante esta fase se registraron las siguientes variables: frecuencia de respuestas, latencia. Recuerden que la latencia es el tiempo transcurrido desde el inicio de la sesión hasta la primera presión de la palanca, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurre? Forma de ejecución en la conducta, evolución del patrón de respuesta, el número de sesiones, ¿no? En total, ¿no? Por ejemplo, aquí se mencionó el ejemplo, se desarrollaron 9 sesiones, las 3 primeras sesiones fueron la línea base y las 3 siguientes fueron las sesiones de aprendizaje y las 3 últimas sesiones establecieron el programa, por ejemplo. Así me van a describir también. Las variables también va a consistir en desarrollar variable independiente,
variable dependiente, cuál ha sido, ¿no? Para su trabajo. Luego de ello pasan a análisis de datos. El análisis de los datos se llevó a cabo utilizando un diseño experimental de caso único, el de tipo AB, centrándose en la frecuencia de presiones de la palanca como la variable dependiente principal, por ejemplo. Si ustedes han empleado otro tipo de diseño de caso único, como podría ser el ABA o el ABAB, entonces tienen que mencionar y por qué lo han realizado ellos, ¿no? A continuación se detalla la metodología de análisis, registro y procesamiento de datos, ¿no? De todas maneras tienen que utilizar la base de el programa Excel para registrar cada uno de las conductas, ¿no? Que han registrado en sus fichas. Luego de eso, las mediciones evaluadas. El análisis se enfocó en la variable dependiente, el número total de respuestas emitidas por el sujeto experimental en cada sesión. Otras variables registradas y analizadas incluyeron la latencia de respuesta, la forma de ejecución de la conducta y la evolución del patrón de respuesta a lo largo de las sesiones. El análisis descriptivo. Se realizó un análisis de medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Eso también tiene que ir. Análisis comparativo, el de la fase A, que significa la línea base, versus la fase B de la intervención, que lo voy a mencionar a través de el día de hoy en la clase de práctica, cómo es esa comparación de ambas fases, ¿ya? Luego el monitoreo ético, en cuanto a desde los pesos de cada semana del sujeto experimental para asegurar el bienestar fisiológico y lineamientos éticos. Las consideraciones éticas, que es importante. Aquí tienen que mencionar qué principio ético, en base a qué principios o artículos relacionados al cuidado de los animales, a la protección de la misma, han considerado. Nombren aquí autores también, ¿ya? Luego, todo esto que les he mencionado corresponde a elaborar el método experimental. Con respecto a esto, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden utilizar el chat, por favor. Si no, pueden activar su audio. De todas maneras, la sesión quedará grabada para que vuelvan a ver y analizar, porque en base a este trabajo o este modelo, ustedes están realizando su informe a presentar ya para la última semana con una exposición, ¿no? Exposición grupal. El día de hoy voy a dar todas las indicaciones de cómo va a ser esa exposición, que tiene un peso importante para aprobar el curso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Ya, no hay ninguna inquietud, no hay ninguna duda. Voy a continuar. Luego tenemos, ¿cuáles son los métodos principales? Bueno, según Alarcón, 2013 nos habla de que hay muchos métodos de los cuales nosotros podemos hacer uso para poder lograr con nuestros objetivos en nuestro trabajo de investigación. Recuerden que los métodos o método científico significan los pasos en la cual el investigador utiliza para poder explicar o de qué manera se va a llevar a cabo su investigación. ¿Cómo va a ser? Responde a la pregunta, ¿cómo se tiene que hacer? Ahora, ¿qué va a haber? ¿Aplicación de qué instrumentos? ¿Cómo va a ser? ¿Para un grupo de personas o para una sola persona? Todo eso responde a metodología, ¿ya? Ahora, método experimental es en la que nosotros nos encontramos, donde se manipula una variable independiente, observa el efecto en la variable dependiente. Hay máximo control porque nos permite con rigurosidad registrar cada tipo de conductas, ¿no? Y nos permite inferir y nos permite alcanzar a explicar las causas de un comportamiento. ¿Ya? Ejemplo, al aplicar un programa de respiración diafragmática, por ejemplo, con un conjunto de personas, es que es la variable independiente y luego medir el estrés fisiológico vendría a ser la variable dependiente.
Eso es un método experimental. Un método cuasi experimental, donde existe manipulación, pero sin asignación aleatoria. Recordemos de que aquí no hay asignación aleatoria, es decir, se forman grupos de manera por conveniencia, ¿no es cierto? Sin la necesidad de aleatorizar a las personas. Es útil en contextos educativos y clínicos donde no se pueden formar grupos al azar, sino de manera por las características que nosotros queramos investigar. Ejemplo, aplicar un taller de autocontrol en un aula y luego compararlo con otra aula ya existente. La C, el método correlacional, donde no hay manipulación y se analizan relaciones entre variables. Ejemplo, comprobar si mayor autocontrol se asocia con menor impulsividad. Todos estos ejemplos, casos, si bien es cierto, responden a cada uno de estos métodos, nos van a permitir tener una amplia amplitud sobre lo que viene a ser de métodos de investigación y nosotros nos encontramos dentro de un método específico, ¿cierto? ¿Cuál será? El método experimental, ¿correcto? ¿Ya? Es más, tenemos una forma de diseño, ¿no es cierto? Eso también corresponde. ¿Cuáles son los métodos principales? Como seguimos aquí, de método correlacional pasamos al método descriptivo. El método descriptivo, como su misma palabra nos dice, describe fenómenos tal como se presentan, no explica las causas. Ejemplo, describir el nivel promedio de ansiedad en estudiantes de secundaria, ¿no? Y luego pasamos a la E, que es el método ex post facto. Estudia hechos ya ocurridos o condiciones preexistentes. Se buscan posibles efectos o asociaciones. Por ejemplo, comparar el nivel bajo de afrontamiento del estrés versus el nivel de alto de regulación emocional, un rasgo ya existente. La importancia de los experimentos en psicología pueden enfocarse en dos aspectos, investigación básica e investigación aplicada. ¿Qué es la investigación básica? Se enfoca en incrementar el conocimiento científico. La investigación aplicada se orienta a resolver problemas concretos y dar solución a los problemas en general. Existen tipos de investigación. Por su propósito, investigación básica e investigación aplicada. Investigación básica. Somete a prueba las teorías, estudia relaciones entre fenómenos para poder comprenderlos sin considerar mucho su aplicación en la resolución de problemas prácticos. Normalmente están las investigaciones descriptivas, correlacionales que nos permiten comparar, diferenciar, relacionar dos variables o describir el nivel en que se encuentran alguna otra variable, ¿no es cierto? La investigación aplicada está dirigida a la solución de problemas prácticos y específicos en áreas determinadas. Resulta difícil precisar dónde termina la investigación básica y dónde empieza la investigación aplicada, ¿no? ¿Por qué más aquí considerar que es investigación aplicada? Porque eh, utiliza programas, por ejemplo, de intervención, utiliza talleres, utilizan sesiones de aprendizaje para luego medir la evolución de las habilidades, ¿no? En este caso, si estoy tomando una muestra de niños, adolescentes o personas adultas con diferentes tipos de trastornos, ¿no? Entonces tenemos investigación básica y investigación aplicada. La pregunta es, ¿qué tipo de investigación estaremos desarrollando nosotros al experimentar con nuestros animales? A ver, esa es la pregunta. ¿Qué tipo de investigación estaremos desarrollando al realizar los experimentos con nuestros animales? A ver, Liz Aparco, ¿qué tipo de investigación estaremos desarrollando? Liz Aparco, responde a la pregunta.
Liz, ¿está Liz, Aparco? No me recuerdo, pero Ya, atentos, ¿ah? Alexandra Ninanja, tengan cuidado, por favor, voy a llamar. Alexandra, presente, profesor. ya, ¿qué tipo de investigación estaremos desarrollando en base a la explicación en la última diapositiva? Mm, no me están prestando atención, ¿ves? Rosario, Rosario Chamorro Quijano, ¿qué tipo de investigación estaremos desarrollando en los experimentos con los animales? A ver, Dina Araujo, ya. Jaime, a ver, ¿sabes, Jaime? Jaime, ya chicos. El tipo de investigación que estamos trabajando es el de investigación básica, ¿ya? Porque estamos utilizando teorías del conductismo, ¿ya? Para poder comprenderlos y necesariamente estamos replicando lo que ellos decían, ¿no? Ya estaban las teorías, no es que nosotros estamos innovando teorías, ¿ya? Otra cosa, no estamos buscando ciertamente la solución a los problemas prácticos específicos. Sin embargo, podemos realizar un problema de investigación aplicada también. O sea, dependiendo el marco de competencia, el nivel de investigación que vas a realizar también, puede tornarse de investigación básica a aplicada, dependiendo si vas a aplicar, digamos, ¿no? Un programa para poder reducir las conductas del animal, pues es investigación aplicada, pero la mayoría estamos aplicando investigación básica, porque hacemos uso de las teorías ya existentes, ¿ya? Eso tener en cuenta. Niveles de investigación. Tenemos que los niveles de investigación es el grado de profundidad con la que se estudia ciertos fenómenos o hechos en la realidad social. Y tenemos como por ejemplo a Noguera que nos dice existe nivel exploratorio, nivel descriptivo, nivel correlacional, explicativo, predictivo o experimental, ¿no es cierto? Nosotros estaríamos haciendo uso del nivel predictivo o experimental porque nos va a permitir, aparte de analizar las conductas, las causas, poder describir y también predecir las conductas, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder al que el hámster aprenda de cierta manera? A que, por ejemplo, el reforzador pueda solamente ser utilizado en alguna oportunidad y no siempre. Luego tenemos a otra clasificación de niveles de investigación según Caballero, en las que nos refiere que primero es el nivel exploratorio, segundo el nivel descriptivo, el nivel correlacional, nivel explicativo y nivel experimental, ¿no es cierto? Y nosotros estaríamos dentro de este último, del número 5, ¿no? Nivel predictiva o experimental. Luego tenemos a Sánchez, en la cual clasifica tres niveles de investigación: nivel exploratoria, nivel explicativa y nivel descriptiva, ¿cierto? Diseños de investigación. ¿Cuáles son los diseños de investigación según Alarcón? Tenemos A, diseños experimentales, diseños cuasi experimentales, los diseños transversales y longitudinales y el diseño de caso único. ¿Ya? Esto como referencia
Lo que nosotros vamos a utilizar serían los diseños de caso único porque vamos a analizar en profundidad a un solo participante, que vendría a ser nuestra rata o nuestro hámster, y medir repetidamente el comportamiento antes y después de una intervención. ¿Correcto? El método experimental. ¿Qué es el método, o en este caso, las ventajas y desventajas del método experimental? La ventaja del método experimental, una de ellas sería el control estricto de las variables que permite extraer conclusiones acerca de las relaciones causales, causa y efecto. Las desventajas. El estudio en un laboratorio puede influir y alterar la conducta de los sujetos investigados. No siempre se va a recoger datos certeros, datos que suceden en la realidad, sino los sujetos pueden estar aparentando su comportamiento o pueden estar manipulando ellos mismos. Entonces es una desventaja, ¿no? Otra desventaja, que puede haber influencia de variables no controladas, lo que alteraría los resultados también. Podemos decir que la importancia emerge de nuestra propia sociedad, ¿no? Con su comportamiento frente a diferentes estímulos que puedan ser negativos o positivos, lo cual la investigación en psicología da como respuesta a algunos problemas de nuestra vida y que este problema genera conflictos en la persona. Problemas de nuestra sociedad tenemos las drogas y el alcohol en adolescentes, el pandillaje, las conductas riesgosas en las personas, los niños no aprenden lo suficiente en la escuela, la violencia escolar, la violencia familiar, el síndrome de burnout o síndrome del quemado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí tenemos en las imágenes diferentes situaciones en las que debemos de ir reduciendo o transformando, ¿no? En algo positivo, ¿no? Desde las conductas autolesivas, desde las peleas, los conflictos, tanto en las escuelas, en las familias, ¿no es cierto? El bullying, y todo ello tenía que ir trabajándose a través de los programas de intervención que nosotros también nos podemos enmarcar en base a ya este aprendizaje que nosotros hemos estado desarrollando. Los problemas anteriores están relacionados con el comportamiento humano y por ende es parte de la psicología. La corrupción, la delincuencia, el bullying, drogas, educación, salud, etcétera, surgen de la conducta del ser humano, lo cual es necesario la investigación para resolver estos problemas. Los resultados de la investigación y su aplicación ayudarán a la gente a vivir mejor. Bueno, es algo que es una información que me permite también sensibilizar en torno a mi asignatura, en qué ha consistido todo este trabajo y lo que nosotros estamos diseñando para entregar el informe de reporte de investigación. Eso vendría a ser en cuanto a la semana número 14, la metodología. Recuerden que hoy día tienen que traer sus avances de reporte de informe de investigación, ya hasta la parte de que hayan avanzado, introducción, objetivos, hipótesis. Si han empezado a hacer su metodología, está muy bien, los voy a considerar también, pero si no, ya deben estar avanzando. Ya, la próxima semana ya tiene que estar casi completo su informe de reporte de investigación. Ya, así es que hoy día también ustedes tienen que llevarse su informe por parte de todas sus sesiones que han entregado para poder también recopilar los datos y así desarrollar un adecuado informe de reporte de investigación experimental. Los 5 mejores informes de reporte de investigación también serán presentados, al igual que todos los reportes serán presentados a la dirección de investigación de la Facultad de Psicología, así es que por favor les voy a pedir que pongan todo su empeño, todo lo que han aprendido hasta esta semana, por favor, y lo que queda también. La próxima semana queda que se va a desarrollar pendiente el examen final también, ¿no? El examen será de manera presencial, al igual que las exposiciones, ¿no? En la semana 16. ¿Listo? Hasta aquí sería la participación. Voy a llamar la lista, a los que están, por favor, me respondan. Aquí en sala, los que no tendrán su falta, ¿no? Edilberto Jaime Pormachi. Edilberto,
¿Se encuentra? Presente, profe, buenos días. Ok, buenos días, Edilberto. Ok. Alexandra Naomi Inanya. Alexandra. Alexandra Ninanya Raimundo. Alexandra Ninanya Raimundo. Jessica Paulina Martínez Méndez. Jessica Martínez Méndez. Presente, psicólogo, buenos días. Buenos días. Martínez. Ok. Aparco Condori. Liz. Presente psicólogo. Ok. Listo. Eso sería todo. Entonces, ahora sí podemos terminar. Nos estamos viendo en la tarde, por favor.